denos un... Ya está comenzando, me voy a callar. Muy buenas tardes a todos y buenos días a los que están al otro lado del continente este. Lamentablemente tuvimos un pequeño malentendido. Hace media hora yo había comenzado la clase, pero se nos había olvidado apretar el botón de que teníamos que iniciar la clase misma, ¿no? O sea, habíamos llegado hasta el momento justo para iniciar, pero no lo hicimos. Pero ahora espero que me escuchen y espero que todavía estén ahí. Ya la misma hora que hablé solo, lo hablaré con ustedes. Lo lamento mucho y espero que acepten las disculpas. Por supuesto, la próxima semana estaremos justo a la hora. Pero para todos los que están conectados, bienvenidos y una vez más. Lo que lo que había estado conversando, lo que estaba diciendo, era que estaba haciendo solo un repaso de lo que es el futuro y la forma de cómo se usa el futuro, de cómo se forma el futuro. Y dice que lo que dice aquí en esta hoja, este es solamente un repaso porque esto lo alcanzamos a ver la vez pasada, pero dice, por ejemplo, för att prata om det som händer i framtiden använder vi futurum. O sea, para hablar de lo que va a pasar en el futuro, usamos la forma del futuro. Y svenskan, en sueco, dice, kan man uttrycka futurum på flera olika sätt. Se puede expresar el futuro de diferentes maneras. Estaba justamente especificando cuáles son las maneras y lo podemos repetir, por supuesto, que es una de las formas es usar el presente con una palabra que nos indique futuro o con un adverbio de tiempo que nos indique futuro, porque así formamos nosotros una oración en futuro. La otra forma que es la más común que se usa para formar el futuro aquí en el idioma sueco es el ska, y este es un verbo auxiliar más el infinitivo. O sea, utilizamos, y esto, cuando se usa esta forma del ska más el infinitivo, estamos hablando de la voluntad del sujeto. Es lo que el sujeto quiere hacer y piensa hacer. Al usar la siguiente forma, tänker, que es pensar, más el infinitivo, yo pienso hacer algo, estamos hablando de una intención. Y cuando estamos hablando del kommer att más infinitivo, que es la cuarta forma de formar futuro, estamos hablando de voy a más el infinitivo. Y al usar la forma voy a, estamos haciendo una predicción del futuro. Lo que le repito nuevamente, lo que estábamos viendo era la primera forma del presente con una palabra de futuro. Dice, una manera común, ett vanligt sätt att uttrycka futurum är att använda present plus framtidsord. O sea, una manera común, sätt es manera y vanligt es común, de expresar el futuro es usar el presente más una palabra de futuro. Por ejemplo, imorgon, que es mañana, ikväll, esta tarde, nästa vecka, que es la próxima semana, om 2 år, dentro de 2 años, och så vidare, que espero que ya lo sepan que es, etcétera. Ejemplo, por ejemplo, dice, yo går på bio imorgon, o sea, yo går på bio, estamos hablando de futuro porque voy al cine, pero al usar la palabra o el adverbio de futuro, de tiempo, estamos hablando de un futuro. Entonces ya estamos armando, ya la oración ya nos está indicando un futuro. Yo voy al cine cuando mañana. La siguiente dice, por ejemplo, te llamamos esta tarde, vi ringer dig, te llamamos. Solamente esa oración es un presente, te llamamos. Pero al usar ikväll ya estamos hablando de futuro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de te llamamos y especificando esta tarde.
De åker till Stockholm, sin usar esto que viene acá, dice, ellos viajan a Estocolmo. Ellos viajan, están viajando en este momento, ¿sí o no? Bueno, ¿qué dice la siguiente, la parte de la oración? Dice, nästa vecka, la próxima semana. O sea, ellos viajan a Estocolmo la próxima semana, estamos indicando futuro. O sea, es para entender que se puede usar el verbo en presente, pero siempre con una palabra de futuro, una expresión. Yo är klar med min utbildning. Yo estaré listo con mi educación. Om 2 år, dentro de 2 años. Yo estoy, dice, yo estoy listo con mi educación dentro de 2 años. Esa es una de las primeras formas que habíamos visto, que es en la formación del futuro. Habíamos visto que son 4, 2, 3. Vamos a seguir, vamos a mirar un poquito más detenidamente las siguientes también. Cuando usamos el ska más el infinitivo, que es la forma más común, nosotros, por ejemplo, en el idioma, en el castellano, nosotros no tenemos ningún verbo auxiliar para formar el futuro. Si yo digo yo hablo en presente y el futuro para nosotros es yo hablaré, o sea, el mismo verbo conjugado. En este idioma, en el sueco, no es así. Aquí en el sueco hay que usar un verbo auxiliar y ese verbo auxiliar es el ska. Para el ska más el infinitivo, el verbo, es la conjugación del verbo que nosotros tenemos que nos expresa el futuro. Dice, ska plus infinitiv används när man bestämmer att göra något. O sea, se usa cuando se decide hacer algo. Lo que está aquí entre paréntesis no necesitan tomarle consideración porque en realidad la explicación en sí es un poco complicada, la hice un poquito enredada. Ya se los voy explicando en la medida que estamos haciendo aquí. Lo que sí es bueno que sepan de esta es que cuando se usa el ska más infinitivo estamos hablando de la voluntad del sujeto y eso es lo que en realidad dice la explicación esta que dice aquí, ¿no? Que es la voluntad de alguien. Por ejemplo, la voluntad del yo. Yo iré al cine. ¿Cuándo? Mañana. Vi ska ringa dig. Te llamaremos. ¿Cuándo? Esta tarde. De ska åka till Stockholm. Ellos viajarán, porque es la conjugación del verbo ska, viajarán a Estocolmo. ¿Cuándo? La próxima semana. Yo ska vara klar, yo ska vara, o sea, estaré listo o estaré ya listo con mi educación. ¿Cuándo? Dentro de 2 años. ¿No? Con mi carrera, digamos, utbildning en realidad es educación, pero aquí se usa como más o menos como una carrera. Yo estaré listo con mi carrera dentro de 2 años, ¿no? Y lo que dice aquí abajo es que här kan man använda framtidsord. Aquí se puede usar estas palabras que nos indican futuro, por ejemplo, imorgon, ikväll, nästa vecka, om 2 år. Om man vill förklara när man ska göra något. O sea, se puede usar esto, lo que está entre paréntesis, para explicar cuándo va a suceder la acción. Pero, dice, men, det går också att använda dessa meningar utan några framtidsord. Pero también se pueden usar estas oraciones sin estas palabras que nos indican futuro, sin adverbio de tiempo. ¿Por qué? Porque la oración misma, usando el ska, ya nos está explicando, ya nos está diciendo que estas oraciones están en futuro. Lo demás, lo que está entre paréntesis, es para especificar un poquito más de cuándo se va o se quiere realizar la acción. La siguiente forma que decía tänker más infinitiv, que habíamos dicho que es, en realidad es intención del sujeto, dice tänker más infinitiv, o sea, tänker, pensar,
más el infinitivo. Tänker es pensar. Används, con S, används, porque es la forma pasiva del verbo, används, se usa. När man vill eller planerar att göra något. O sea, se usa cuando se quiere o se planea hacer algo. Tanken, o sea, la idea es att göra det, o sea, hacerlo. Tanken är att göra det. Men det kanske händer något annat ändå. Pero a lo mejor sucede algo. Por ejemplo, yo tänker gå på bio. Yo pienso ir al cine. O sea, tänker más infinitivo, ir al cine. ¿Cuándo? Mañana. Y esto es de la misma forma que cuando vimos con ska, que lo que está entre paréntesis aquí es solamente para especificar si uno quiere hablar de una forma, de un tiempo determinado. Pero la oración en sí, solamente usando esto hasta aquí, por ejemplo en esta primera, eso ya la oración está en futuro, porque dice tänker gå, yo pienso ir. Vi tänker ringa dig. Pensamos llamarte. ¿Cuándo? Ikväll, esta tarde. De tänker åka till Stockholm. Ellos piensan viajar a Estocolmo. ¿Cuándo? La próxima semana. Y dice, yo tänker vara klar med min utbildning. O sea, yo pienso estar listo con mi carrera. ¿Cuándo? Dentro de 2 años. O sea, de la misma explicación, lo que está entre paréntesis no es necesario usar para formar el futuro, pero sí para especificar con claridad cuándo se va a realizar la acción. Y la cuarta forma es cuando se forma el kommer att más el infinitivo, y que para nosotros en español sería, en castellano sería voy a más el infinitivo del verbo voy a hablar, voy a cantar, voy a jugar, voy a. Dice, esta forma, dice, ett annat sätt att uttrycka futurum är att använda kommer att plus infinitivo. O sea, otra forma de usar el futuro, de expresar el futuro es usando el voy a más el infinitivo. I detta fall handlar det ofta om prognoser eller förutsägelser om framtiden. Dice, en este caso se trata, handlar, de pronósticos o predicciones sobre el futuro. Pronósticos o predicciones. Ojo, atento a esto. En este caso, cuando se usa el voy a, se trata de pronósticos o predicciones o intenciones de algo que va a pasar, ¿no? Esta forma används alltså när man talar om händelser som man inte kan planera eller bestämma över. Esta forma se usa, o sea, se usa cuando se habla de sucesos que no se pueden planear y tampoco se pueden decidir. Por ejemplo, entre paréntesis dice, yo bestämmer inte, o sea, yo no decido, men det händer ganska säkert, pero seguro que sucede. Det är bara så. Es solo así, así es solamente. Ejemplo, por ejemplo, aquí vamos a ver por ejemplo. Dice, det kommer att regna imorgon. Regna es llover. Entonces, pues va a llover. Es el det, es el sujeto, uno de los sujetos que nos denota que les explicaba, si vemos lo que son los sujetos, mejor dicho, claro, el pronombre personal es yo, du, han, él, hon, ella, y el det, y nosotros, vosotros y ellos. El det, una forma de expresarlo para que se entienda más, para que se haga en inglés, es como usar el it. O sea, es la oración, como el verbo no se conjuga, como se hace en el castellano, siempre la oración tiene que tener un sujeto. Y el sujeto, si no se puede usar ni yo, ni tú, y él, ella, ni nosotros, vosotros, ellos, se usa el det. Pero la oración tiene que tener un sujeto.
Por eso se usa cuando se habla de algo abstracto, que no estamos hablando de ningún sujeto en especial, se usa el det. Y el det dice, de comer regna y morrón, o sea, va a, es decir, va a llover. ¿Cuándo? Mañana. O sea, estamos hablando de un pronóstico o de una predicción. Que a lo mejor sucede, sí, pero yo no decido sobre eso. En invierno, de comer att snöa, o sea, va a nevar en invierno. Por supuesto. Bueno, ahí se puede hacer un pronóstico un poquito más seguro porque aquí no hay invierno que no caiga nieve, ¿no? Dice, det kommer att bli svårt att klara denna kurs. Det kommer att bli svårt att klara denna kurs. O sea, va a ser un poquito difícil estar listo con este curso. O mejor dicho, aprobar este curso. I framtiden kommer robotar att köra bil. Dice, en el futuro, los robots van a conducir automóviles. Van a. Lo que estaba tratando de explicar, que justamente cuando nos dimos cuenta del error que habíamos cometido, decía, y a ver si les digo así, si hacemos esto mejor dicho. Vamos a hacer así. Dice, i framtiden kommer robotar att köra bil. Aquí estamos empezando la oración con un adverbio de tiempo, en el futuro, dice. Ustedes saben que los adverbios son de tiempo, de modo y de lugar, ¿no? Aquí estamos empezando por eso mismo que después de haber empezado con esta parte, con lo que es el complemento, viene el verbo, pero el primer verbo, y entre el primer verbo y todo lo demás del predicado que viene después, va el sujeto. Por ejemplo, les explico. Dice, la oración sería en realidad, si lo hacemos bien, sería sujeto, robotar, verbo, comer att, ¿ah? Predicado, bil, y framtiden. Ese es lo que es el sujeto, lo que es el verbo y lo que es el predicado, ¿no? El complemento. Pero si empezamos damos vuelta a la oración y empezamos en el futuro, siempre viene un verbo, el primer verbo aquí, y después viene del primer verbo, viene el sujeto. Se cambia toda la oración. Si vemos otro ejemplo, yo, pues lo vamos a hacer con yo, ska, vamos a decir que lo que es futuro, tengo que usar un verbo, yo ska, sjunga, ikväll. Sjunga es cantar. Entonces, ¿cómo traducimos esta oración? Yo cantaré esta tarde. Pero si quiero cambiar la oración y empezar con ¿cuándo lo voy a hacer? Ikväll. Después viene el primer verbo, que es el auxiliar, ska. Después viene el sujeto, yo, y después viene lo demás, sjunga. Esa es la forma como se usa, como se construyen las oraciones. Primero el sujeto, después el verbo y después lo que es el predicado, ¿no? Y aquí al cambiar, si cambiamos esto y empezamos la oración con un adverbio, con un adverbio de interrogativo también puede ser, siempre viene el primer verbo y después del primer verbo viene el sujeto. Ikväll ska jag i framtiden kommer robotar. Bueno, si tienen preguntas sobre eso, o sea, me lo dicen y les explico un poquito más de... y lo último dice, yo kommer att sakna att spela fútbol. Sakna es extrañar, echar de menos. Yo voy a echar de menos o extrañar jugar al fútbol. Eso es la forma kommer att, o sea, voy a
más el infinitivo. Y para concluir, como conclusión, eso significa esto, sammanfattningsvis, es una palabra un poquito larga, sammanfattningsvis. O sea, como conclusión, para concluir, dice, det är inte så stor skillnad om man använder den ena eller den andra formen. O sea, no hay mucha diferencia si se usa una forma o las otras formas. O sea, no hay diferencia en la forma que uno use para formar el futuro. Men det finns vissa skillnader ändå, dice, pero hay ciertas diferencias de todas maneras. De todas maneras hay ciertas diferencias cuando se usa la diferente forma. Aquí lo vamos a ver más abajo. Dice, jämför till exempel dessa olika meningar. Compare las siguientes oraciones. Dice, yo kommer för sent imorgon. För sent es llegar tarde, es atrasado. Yo llego atrasado mañana. Yo kommer för sent, llego atrasado mañana. Llegar tarde, yo llego tarde mañana. För sent es, por ejemplo, cuando uno llega al colegio a una reunión, uno llega tarde y dice, yo kom för sent. Yo llegué tarde, perdón por llegar tarde. O sea, pero eso es lo que significa la palabra för sent, llegar tarde, llegar atrasado, con atraso. Hola, buenas noches. Di qué tal, buenas noches, Hola, bienvenida. Cristian. Di qué tal. Primeramente, las disculpas por el atraso. Tuvimos un problema de conexión, pero lo podemos resolver. Y aquí estamos presentes. Vamos a una pregunta. ¿Una pregunta solamente o varias preguntas? Ahorita estoy viendo una que dice que porque en la cuarta oración se escribe con roborta up. Ya, Ajá, en la cuarta. Sí. ¿Qué quieren saber? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Ajá. Bueno, eso es justamente lo que les he explicado ahora, que la oración en sí en realidad es el sujeto con el verbo kommer att köra bil, framtiden, pero al usar parte de lo que es un adverbio de tiempo de interrogativo, al comienzo de la oración, lo primero que viene después es el verbo, y después del primer verbo viene el sujeto, y después viene lo demás. Les di un ejemplo, por ejemplo, dice, yo ska sjunga ikväll, este ejemplo se los di, yo cantaré esta tarde, pero si empiezo con esta tarde, ska yo sjunga, o sea, ska es el primer verbo auxiliar, pero es verbo, y viene el sujeto, y después viene lo demás. Eso es importante saber cómo esa es la formación de las oraciones, por qué se forman así, pero es así. La formación es así. Es bien importante saber que, por ejemplo, Anna por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, esta es una oración, dice, Ana se va a encontrar, se va a encontrar con su madre en el restaurante. Este es un adverbio de lugar. ¿Dónde? En el restaurante. La oración es así. Es sujeto, Ana, verbo, come la estrefa, y después viene lo que es el predicado, todo. Y mamá, ¿a quién va a encontrar? A su mamá. ¿Dónde? En el restaurante. ¿Ya? Pero si yo inicio la oración por restaurante, ya, estoy iniciando con
un adverbio de lugar, por restauranten. O sea, en el restaurante viene después de eso el verbo, el primer verbo, comer. Después del primer verbo viene el sujeto, Anna, y después viene todo lo demás, at. Efa, sin. Así se forman las oraciones y así se hace cuando se cambia lo que es, por ejemplo, en este caso, un adverbio de lugar. Empieza con eso, se da vuelta a la oración, pero siempre viene el primer verbo y después del primer verbo viene el sujeto. Espero que, y esa es solamente la explicación de que por qué decía i framtiden kommer robotar att köra bil. Es justamente lo que les estoy explicando aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo les pusiera aquí, Ana va a encontrarse con su mamá en el restaurante, pero si yo le pongo, ella no se va a encontrar con ella. Entonces, si le pongo Ana comer aquí, sería él, y se los hago así, inte. Ana comer inte, astrefa sin mamá. Comer at. Lo voy a marcar un poquito, ¿no? Para que sean así, ¿no? Ana comer inte, o sea, el inte viene siempre después del primer verbo. Aquí, cuando la oración empieza con el sujeto, verbo, negación, viene lo que es el predicado. Dice, siempre la negación viene aquí entre medio. Ahora, si al cambiar la oración, uno se pregunta, ¿dónde va el inte? Dice, por restauranger, comer, y después del verbo viene el sujeto. Y después del sujeto viene el inte. Astrefa sin mamá. Lo mismo aquí, yo ska sjunga ikväll, yo cantaré esta noche, yo ska, y le pongo aquí, inte sjunga ikväll, yo no voy a cantar esta noche, y dice, esta tarde ska yo inte sjunga. Lo mismo ahí. Pero siempre después, y cuando uno da vuelta a la oración, cuando usa, por ejemplo, el adverbio de lugar, al comienzo de la oración, lo primero que viene es el primer verbo, después viene el sujeto y la negación. Y después viene el predicado. Todo lo que es el complemento después de eso. Espero que les haya quedado un poquito claro esto, esta forma. Y para seguir con lo que estábamos hablando, dice, habíamos visto la primera, ¿no? Yo come frescent i morgon, yo llego atrasado mañana. Aquí dice, här är det bara så, yo berättar det bara. O sea, aquí es así. Yo solamente lo expreso, lo digo. Yo solo lo digo. Es una cosa que yo solamente estoy diciendo, informando. Y que decía la traducción, que decía, no, ahí no tenemos nada. Es una forma de hablar solamente. Dice, la siguiente, yo ska, coma, ya estamos usando la forma ska más infinitivo. La misma oración, yo llegaré, porque ska, coma, es la conjugación del verbo en futuro. Yo llegaré atrasado mañana. Dice, här har jag bestämt att jag ska göra det, jag vill göra det. Aquí yo soy el que decido que lo voy a hacer, yo lo quiero hacer. Eso, que el sujeto el que decide. Que estamos viendo aquí, la voluntad del sujeto cuando se usa el ska más el infinitivo. Aquí tenemos la otra que es ese,
tänker, pienso más en infinitivo, como intención. O sea, y aquí dice, yo tänker komma för sent imorgon. O sea, yo pienso llegar tarde mañana, atrasado mañana. Dice, här vill eller planerar jag att göra det. Men det kanske händer något annat ändå. Dice, aquí yo quiero y lo planeo. Pero a lo mejor sucede algo, de todas maneras. O sea, puede que venga, puede que llegue tarde, puede que no. Entonces solamente es una intención, ¿no? Pero al decir esto, yo coma, yo voy a llegar tarde mañana. O sea, dice, yo kan inte riktigt bestämma. O sea, yo en realidad no puedo decidir. No estoy muy seguro si voy a llegar tarde o no voy a llegar tarde mañana, ¿no? Dice, yo har till exempel, yo tengo tid hos läkare, tengo hora con el médico, y por eso, o därför kommer jag sen, por eso voy a llegar tarde. O sea, es lo que estamos hablando de aquí, la intención, el tänker på, y el kommer att es una predicción del futuro. Estamos prediciendo que mañana vamos a llegar tarde, pero no es una cosa que yo decido, sino que depende de si me desocupo temprano con el médico o no, ¿no? Tengo hora al médico y por eso voy a llegar tarde. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos 4 formas de formar oraciones en futuro. Jag kommer för sent, jag ska komma för sent, jag tänker komma för sent, jag kommer att komma för sent. Y todos dicen lo mismo, mañana, mañana, mañana. Pero al usar esto, estamos hablando del futuro, pero también tiene una pequeña diferencia dependiendo de qué es lo que uno va a decir. ¿No? Si uno está segurísimo de que es una cosa que yo voy a hacer, o sea, se quiera o no se quiera, entonces se usa el ska coma, o sea, ya es una cosa sí o sí. Lo otro es una intención, yo pienso llegar tarde mañana, pero a lo mejor sucede algo que a lo mejor no llego o llego a la hora, no sé. Esto estamos prediciendo solamente lo que queremos hacer. Es una intención, o sea, tenemos la intención solamente, pero aquí para predecir el futuro, dice, yo voy a llegar atrasado mañana. O sea, no, yo voy a llegar atrasado mañana, pero, o sea, no es una cosa que yo no lo decido, sino que depende cuánto tiempo me demore en el médico, porque tengo, yo har tid hos läkaren, tengo hora en el médico. Espero que, y con los ejemplos que hicimos la vez pasada, espero que les haya quedado un poquito claro. Cualquier pregunta, ustedes me la hacen llegar. Lo que vamos a hacer ahora son 2 ejercicios para ya seguir más adelante con otras cosas. Pero vamos a hacer 2 ejercicios de verbos aquí. Dice hjälpverbo, verbos auxiliares. Gör fraser med presens och infinitiv. Välj rätt verbform. O sea, haga frases, oraciones con el presente y el infinitivo, con el presente y el infinitivo. Ojo, presente infinitivo, nada más. No estamos hablando de pasado, nada. Presente infinitivo. O sea, elija la forma del verbo, la forma del verbo correcta. Nora dice klockan 7, a las 7. Klockan 7, o sea, es la hora, a las 7, ¿no? Go up, dice, se levanta, go up, levantarse. Si estamos hablando solamente de lo que es el presente, que Nura se levanta a las 7, no usamos el infinitivo, sino que usamos el presente. Nura se levanta, no Nura levantarse. Entonces usamos el presente y el presente es går up. ¿Por qué? Porque el presente de go, aquí está en infinitivo, go es går. Entonces, Nora går upp klockan 7. La otra
tenemos ska, aquí tenemos ska, que es futuro. Y para formar futuro, el ska se usa con el infinitivo. Y el infinitivo de handla o handlar, o sea, es comprar. Handla o handlar es handla, porque handlar con R es el presente. Entonces, yo ska handla. No es comprar en realidad. Bueno, se usa para comprar también. El verbo handla se trata de, es una cosa de cuando estamos hablando de alguien, de qué tema estamos hablando, pero también se usa para handla mat, o sea, es una forma de comprar, porque el verbo comprar es köpa, pero no se dice yo voy a comprar comida, sino que yo ska handla, se usa ese verbo handla en lugar de köpa. Sofía, estamos hablando de presente porque no tenemos ningún verbo auxiliar. Usamos el presente y el presente de steda, que es limpiar, es stedar. Sería stedar. Aquí Lidia vil, ya estamos usando un verbo auxiliar que es quiere, de querer. Y cuando siempre se usa un verbo auxiliar, se usa el segundo verbo, va en infinitivo. Es lära sig, aprender. Lära sig, aprender. Verbo reflexivo. Lidia quiere aprender sueco. Aprender. Y va en infinitivo. Y el infinitivo. Lära sig es infinitivo. Lär sig es presente. Entonces sería aquí. Vill. Voy a poner aquí. Lära sig. Lidia vill lära sig svenska. Lidia quiere aprender sueco. Dice, hon ska, futuro, på SFI-kurs. SFI-kurs son los cursos, así se llaman los cursos para principiantes de sueco. Ese nombre tienen, es SFI. Y SFI significa svenska för invandrare. SEFI. Svenska sueco para inmigrantes, para migrantes. SFI-kurs, curso de sueco para inmigrantes, así se llama SFI-kurs. Aquí esto es típico aquí en Suecia, todos los que llegan aquí estudian este curso, SFI, que tiene diferentes etapas. Pero dice que hon ska, futuro, y al usar ska tenemos que usar el verbo en infinitivo, y el infinitivo de går es gå. Hon ska gå. Måste es tiene que, también un verbo auxiliar, måste, tiene que. Y al ser verbo auxiliar, el segundo verbo viene en infinitivo también. Entonces, de correr, springa, es el presente springer, y springa es el infinitivo. Entonces sería du måste springa. Du måste springa, o sea, tienes que correr, tienes que, måste significa tienes. Y al hablar, aquí no hay ningún verbo, auxiliar, así es que si estamos hablando en presente, porque la cosa era presente o infinitivo, presente o infinitivo. Entonces dice, yo uso el presente sin saber lo que dice después, yo har. Pero al decir yo har bråttom es tengo prisa. Tengo prisa. Es cuando uno tiene prisa, tengo prisa. La siguiente, la número 8, tenemos bör. Bör es un verbo también, es el presente del verbo borde. El verbo es borde. Debería.
Entonces dice yo debo, verbo también conjugado, y después de un verbo conjugado viene lo que es el infinitivo, siempre un verbo auxiliar, yo debo, y te va a estar, que les había dicho, es lavar, pero lavar lo que es, no vajilla, sino que lo lavar ropa y todo lo demás, ¿no? Entonces aquí dice te vesta, yo viver te vesta kläder, ropa, mañana, y morron. Le puse burde ahí solamente para que sepan que bör es el presente de burde y significa debería, deber. Esta, du måste, eller bör, dice måste es tiene que. Esa es debemos. Cuando uno debe hacer algo y otro tiene que hacer algo. Aquí no tenemos ningún verbo auxiliar, entonces usamos el presente for. Vamos a tener visita esta tarde, hoy día. For besök. Vi får besök idag. Besök är visitas. Tenemos visitas hoy día. Y la última, mina elever, o sea, mis alumnos, elever, alumnos, en elev, un alumno en elev, muchos alumnos, elever, plural. Mina elever, mis alumnos, brukar, acostumbran, o sea, ya tenemos verbo auxiliar, acostumbran, ¿qué? ¿Qué es lo que acostumbran a hacer? El otro, entonces el segundo verbo viene en infinitivo. Estudiera, estudiar, estudiera es presente, estudio. Brukar, estudiera. Me quebró, muy bien. Mis alumnos acostumbran a estudiar muy bien. Ese es el ejercicio que les quería solamente para cuando se usa el verbo en presente o en infinitivo. Ese, para explicarlo, es FI-kurs, Svenska för invandrare. ¿Alguna pregunta? Hola, Cristian. Hola. No hay ninguna pregunta. Bueno. Solo puedo comentarles que... ¿Cómo? No. ¿Perdón? No, sigue, adelante. Gracias. Sí, solo quiero comentarles que me estaban escribiendo bastante por las grabaciones de la clase 6 y 7 que no estaban completas. Hemos revisado y efectivamente las hemos vuelto a subir. Entonces ya pueden acceder a ellas y si gustan me pueden corroborar mediante el correo si se escuchan bien y si ya no tienen ningún inconveniente con esas clases. Y bueno, agradezco a los que nos esperaron ese día en lo que solventamos los problemas. También están mandando asistencia. Quiero mandar un saludo a Zuleima, a Sara Elisa y a Alba Cano, que siempre mandan su asistencia. Y los invito a los demás que están conectados que puedan mandarnos asistencia, ya sea con su foto o solamente con su nombre, como lo prefieran. Puedes seguir, Cris. Gracias. Una de las hojas que también tienen ahí, que está en la biblioteca virtual, es esto. Es un texto. Dice que es un ejercicio que dice que escriba, texten y pretéritum, o sea que escribir el texto en pasado, en pretérito, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto está en presente. Dice, la pregunta dice, ¿vad gjorde Sven igår? O sea, ¿qué hizo Sven? Un nombre, Sven. ¿Qué hizo Sven ayer? ¿Vad gjorde Sven igår? Gjorde. El verbo göra, hacer. ¿Vad gjorde Sven igår? ¿Qué hizo Sven ayer? Dice, skriv texten y pretérito. Escriba el texto en
pasado, en pretérito. Y para hacer eso, primero, lo importante es dos cosas. O sea, primero, tratar de traducir lo que nos dice el texto. Eso es una. Y lo otro es identificar todos los verbos en presente. O sea, si identificamos todos los verbos que están en presente, porque el texto está en presente, los cambiamos a pretérito, o sea, pasado, y escribimos el mismo texto, pero con los verbos en pasado. Y ya ahí no queda el texto en pasado. Ya no estamos hablando de lo que hizo Sven hoy día, sino que ya estaríamos contestando la pregunta que hizo Sven ayer. Dice, Sven vaknar klockan 7. O sea, Sven se despierta a las 7. Han stiger upp, se levanta, tar en dusch, se ducha, och går in i köket för att laga frukost y va a la cocina a prepararse el desayuno. Han läser tidningen, él lee el periódico, medan han dricker kaffe, mientras él toma café. Och sedan, y después, klär han på sig, se viste. ¿Ya? Ahí llegamos. Es lo que hace la mañana, ¿no? Por las mañanas, på förmiddagen ringer han till sin bästa vän och pratar en lång stund. Por las mañanas, o sea, antes de mediodía, él llama a su mejor amigo y hablan un rato largo. Sedan tar han fram sina böcker och börjar studera. Después, él toma sus libros, saca sus libros y comienza a estudiar. Han äter lunch och diskar efter maten. Él almuerza y lava después de la comida. Ute skiner solen. Afuera el sol brilla. På eftermiddagen, por las tardes, después de mediodía, cyklar han till parken. O sea, se va en bicicleta al parque. Där han träffar sin vän. Allí se encuentra su amigo. De köper en stor jordgubbsglass y se compran un helado grande de fresas. På kvällen, por la noche o por la tarde, spelar de gitarr och lyssnar på Svens nya CD. Dice por las tardes, ya más tarde, no por cerca de la noche, no. Tocan la guitarra y escuchan los nuevos CD de Sven. Nuevos discos CD, ¿no? På natten, la noche, sover Sven gott. Duerme Sven bien o rico. Eso es lo que es el texto en presente. Y esa es la traducción del texto en sí, ¿no? Ahora, si nosotros identificamos lo que tenemos que identificar para decir que lo que hizo ayer es lo mismo, pero en pasado. Y para eso tenemos que identificar los verbos. Y si nos ponemos a identificar los verbos, tenemos el primero, despierta, a las 7. Han stiger upp, él se levanta. Tar en dusch, toma una ducha, tar, verbo. Går in i köket, går, va, de ir, va a la cocina. För att laga frukost, para hacer el desayuno. Laga frukost.
Han läser tidningen medan han dricker kaffe. Él lee el periódico, leer, verbo presente. Tidningen mientras él dricker kaffe, o sea, toma su café. Dricker, beber. O sen, y después, klär han på sig. Entonces el verbo es klär. Y el verbo aquí es klär på sig. Ese es el verbo en realidad. Klär på sig. El verbo entero es klär på sig, o sea, vestirse, porque es un verbo reflexivo. Por la mañana o antes de mediodía, ringer han, llama, ringer, verbo presente, a su mejor amigo y habla un rato largo. Pratar, habla. Sedan tar han fram sina böcker, o sea, sacar, tar fram, tar. En realidad aquí posee lo vamos a dejar solamente así porque en realidad lo que vamos a cambiar aquí es el verbo en sí, klär, pero el verbo es klär, posei, y no importa si el pasado porque el posei, al ser reflexivo no cambia, lo que cambia es el verbo. Dice sen tar han fram, ta fram, o sea, sacar sina böcker, sus libros, y comienza a estudiar, börjar, comenzar, y studera, estudiar. Él almuerza, Esther lunch, Esther comer, él come almuerzo, o mejor dicho, el almuerza, bien traducido. Diskar, lava, después de la comida. Ute, afuera, skiner solen, brilla el sol, brilla, skiner solen. Dice, por las tardes, después de mediodía, él se va en bicicleta al parque, cyklar, que cyklar es ir en bicicleta, es un verbo aquí en el sueco, cyklar. Där han träffar, se encuentra, con su nombre encontrarse, träffar, sin vän, su amigo. De köper en stor jordgubbsglass. Jordgubb es fresa, glass es helado. Helado de fresa, ¿no? Köper, compran. De köper. Y por la tarde, spelar, toca la guitarra. Y lyssnar es escuchar, escuchan los nuevos discos de CD de Sven. Y por la noche, Sven duerme bien, sober, dormir. Ya, espero que ustedes tengan el texto. Si tienen el texto delante suyo. Y vayan, por último, marcando los verbos en sí. Entonces, al identificar en un texto, al identificar todos los verbos, y saber lo que, por supuesto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es buscar en la lista de verbos el pretérito de esos verbos, porque los verbos están en presente. Por ejemplo, vaknar es despertarse, se despierta, se despierta a las 7, vaknar. El pasado de vaknar es el presente, el pasado de vaknar es vaknade. Lo que yo hice al marcar estos verbos, así, todos los verbos que están aquí, yo hice una lista de verbos, de todos los verbos que aparecen ahí, con el presente, que el presente está aquí, y
identificar lo que es el pretéritum o el pasado. El supinium no se usa aquí, pero también se podría hacer si nos pidieran que cambiemos todo el texto a ¿cómo se llama? A hacerlo en modo imperfecto, ¿no? En participio. Entonces, yo hice la lista de todos los verbos identificados en el texto. Si me faltó alguno, ustedes me lo dicen. Y lo que tenemos que hacer aquí es solamente encontrar, o mejor dicho, identificar el pasado de cada verbo. Stiga up, levantarse, por ejemplo, le puse up entre paréntesis porque stiga es algo que sube, pero stiga up es levantarse. Es el verbo en sí es, ¿cómo se llama? Es un complemento de stiger, verbo up. Eso es levantarse. Entonces, si tenemos el Wagner, despertarse, Wagner de presente, y tenemos el pasado es Vaknade. Stiga up, el presente stiger. Este es un verbo irregular, que incluso cambia de vocal en los diferentes. Si ustedes lo buscan en su lista de verbos, solamente stiga, eso. Entonces verían que el pasado es steg. Tor, ¿por qué le puse entre paréntesis ge? Porque en algunos textos, igual como el skal que hablamos, en algunos textos todavía sale con ge, toge, pero es el verbo es tomar, soy contigo, ¿no? Toge. Tor, el verbo también irregular, y el pasado de tor es tuge. Tenemos el verbo go, con el presente gor, también imperfecto, también, pero mejor dicho, también irregular. Y el pasado también es totalmente diferente, es yik. Loga, y aquí loga, en realidad loga es reparar algo, pero también cuando uno está preparando el almuerzo, el desayuno, la comida, uno siempre usa esa loga frucos, loga lunch, loga middag. Hacer el desayuno, pero loga también significa reparar algo. Y es un verbo regular, logade. Verbo irregular de leer, lesa, lese presente, y el verbo regular del verbo lesa es leste. Otro verbo irregular, dricka, beber, tomar, dricker, presente. Y el pasado es, si lo han buscado ahí en su lista de verbos, drak. Bebió, tomó. Aquí, como les dije, el verbo es cle, no cle posei, porque el posei sigue, lo acompaña en toda la forma. Cle, cler, pero cler posei es vestirse, ponerse ropa. Lo interesante es que de este verbo es que el sustantivo es kleder, es ropa. El verbo es cle. Es como... En realidad, el verbo en sí, como se lo puedo decir, es cle posei, que eso es vestirse, y desvestirse es el cle sei.
se dan cuenta, lo único que cambia aquí es que klepo, sei, es vestirse, kleo, o sea, sacarse la ropa, una cosa así, desvestirse. O y o. Entonces, kleposei, kle, y este verbo es, pertenece al grupo de los verbos que tienen una sílaba, donde el pretéritum tenía dos, tiene la terminación de e y el supinium 2t. Entonces, si ese d de e sería klede, pasado. ¿Qué otro verbo más hemos identificado? En el texto está ringa, ringer, porque dice que llamó a su mejor amigo, ringer, pero llamó pasado, es de ringa, ringer, rinde. Prosta, hablar, prosta de, verbo normal. Lo mismo que börja, börjar, presente, y pasado es började. También verbo normal, regular, estudiera, estudiar, estudiera presente, estudiera de, pasado. Estos verbos ya son regulares, verbos regulares del primer grupo. Este es un verbo irregular. Ester es comer, porque el pasado de esta es infinitivo, comer, yo como, comí, es ot. Como les digo, ustedes tienen una lista de verbos que se puede bajar de la biblioteca, si es que no la tienen, de la biblioteca virtual, y ahí encontrarán la lista de verbos y ahí seguramente van a encontrar todos estos verbos, ¿no? Yo solamente estamos haciendo un repaso para que si no tienen la lista ahí, lo vamos haciendo. Disca, ya acuérdense que la diferencia que yo le dije entre disca y tvesta. Disca es cuando uno lava solamente los utensilios de cocina, la vajilla, todo eso. Tvesta es cuando uno lava ropa, puede lavar el auto, puede lavar al perro. Pero disca se usa solamente para lavar las cosas, platos, cuchillos, tenedores, vasos, todo eso. Entonces es un verbo regular, discade, termina en ad, como estos. Juina es iluminar, brillar. Y ese verbo irregular, el pasado es juen. Cicla, como les digo, aquí hay un verbo que se llama cicla y para nosotros no hay un verbo que se llama cicla, si nosotros decimos andar en bicicleta o bicicletear. También. Ciclar y es un verbo regular y cicla de. Trefa es cuando dos cosas se encuentran o dos personas se encuentran, encontrarse. Trefa, trefar, verbo regular, trefade. Verbo también, verbo normal, con la terminación de te. Dice köpa, köper, y aquí cambiamos al te, köpte. Spelar, verbo regular, con el primer grupo, spelade. Lyssna, también termina en a. Lyssnar, verbo regular, lyssnade. Sova, dormir, sover, pero aquí el verbo irregular, que el pasado es sova.
y el subopinion de Sovit. Pero ya el subopinion lo pueden buscar ustedes para saber el subopinion de los verbos aquí. Y una vez haber identificado los verbos en presente y saber el pretéritum, ¿qué es lo que hacemos? Lo podemos hacer aquí mismo, pero no lo vamos a hacer ahora, lo pueden hacer ustedes, o aquí mismo, y escriben, cambian todos los verbos de presente, los cambian a pasado, a pretérito. Sven vaknade, han steg upp, tog en dusch, gick, lagade, läste medan han drack kaffe och sen klädde han på sig. Justamente como lo habíamos dicho aquí. Vaknade, steg upp, gick, lagade. Ringde, pratade, tog, började, studerade. Han åt, pasado de este, åt lunch, diskade. Ute sken solen, aquí skiner, pasado dijimos que era sken. På eftermiddagen cyklade han, cyklade. Träffade sin vän, köpte, de köpte, o sea, compraron. Y por la tarde spelade, tocaron, lyssnade, escucharon, på natten sov, durmió. Y ahí tienen lo que es el texto en pretéritum. O sea, cambian todos los verbos al pretéritum y al texto en sí de presente lo cambian a pasado. Háganlo, hagan la prueba o tomen cualquier texto pequeño, identifiquen los verbos y lo cambian todo a pasado y después ven la traducción del mismo texto. Yo les digo, es un buen ejercicio. Y así van practicando con los verbos y los diferentes tiempos de los verbos. Antes de terminar, vamos a dejar aquí el capítulo de los verbos. Vamos a entrar ahora, antes de poder entrar en los artículos, los adjetivos, preposiciones y todo eso, vamos a hacer vamos a trabajar un poquito con... a ver... Ya lo guardamos. Vamos a trabajar un poco con lo que son, esto se llama vanliga uttryck på svenska, o sea, expresiones normales, o mejor dicho, vanliga, expresiones comunes en sueco. Ahora que estamos terminando, vamos a empezar a traducir esto y ya después de la próxima semana yo les voy a repartir, yo les voy a mandar este material a la embajada para que lo suban a Melanie. Hola, para que lo suba ahí a la biblioteca, de ahí lo pueden descargar. Vaya, me lo vas a pasar entonces. Sí, yo te lo mando, ¿no? La semana. Ok. Y entonces la próxima clase se va a empezar a ver las expresiones comunes en sueco. Sí, expresiones comunes en sueco, claro. Y vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hacer algunos, ¿cómo se llama? Algunos diálogos también donde se usa ya mal sueco antes de seguir con lo que es la gramática, ¿no? Pero al mismo tiempo, al ir estudiando esto, vamos a ir estudiando gramática. Ok. Así que vamos a empezar con la traducción de estas expresiones que salen aquí. Y después seguiremos con expresiones normales que se usan aquí en sueco. Ok, muchas gracias entonces, Cristian, por esta clase y a todos por su asistencia. Aquí todavía la sigo recibiendo. Elizabeth, Jenny, Yasmín, Naomi, Brian. Muchas gracias a todos y continúen mandándola. Y nos vemos en la próxima clase. Esta clase la vamos a subir mañana, el día de mañana, para que la puedan repasar. Y si tienen algún amigo que no se pudo conectar o que no pudo esperar que resolviéramos, pues ahí va a estar disponible para que la escuchen. Pasen feliz noche y feliz día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.